Buenas tardes y bienvenidos al Ateneo número 677 dentro del espacio de formación de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Mi nombre es Alejandro Cruz Carrozo, soy médico pediatra y actualmente cursando la residencia de segundo año de Informática en Salud. El Ateneo de hoy se titula Vigilancia epidemiológica y planificación del sistema de salud. El mismo fue coordinado por la doctora Luciana Rubin y es el tercer y último Ateneo del track de salud pública. Les recordamos que esta iniciativa tiene lugar dentro de las actividades académicas que se realizan cotidianamente dentro de la Residencia de Informática y Salud de nuestro hospital. Antes que nada y a modo de hoja de ruta, estos son los contenidos que vamos a desarrollar durante la charla. En primera instancia, una introducción definiendo algunos conceptos e historificando un poco la construcción de los mismos. Y después, en segunda instancia, vamos a analizar dos trabajos de investigación que vienen en línea de lo que se viene trabajando en todo el track de salud pública. Recopilación de datos a través de dispositivos móviles y también la gestión y administración de esos datos para darle una aplicación en la realidad. Y por último, sacaremos algunas conclusiones. Bueno, a modo de introducción, me parece interesante definir lo que es la salud pública. Esta es el esfuerzo organizado de la sociedad para proteger, promover y restaurar la salud de las poblaciones. Se centra en la prevención de enfermedades, la promoción de condiciones de vida saludables y la reducción de inequidades, usando políticas, programas y acciones que actúan sobre determinantes sociales, ambientales y conductuales de la salud. En segunda instancia, la vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático y continuo de recolección, análisis, interpretación y difusión de datos sobre la salud de la población, con el propósito de detectar brotes, monitorizar tendencias, orientar intervenciones y evaluar su impacto. Su valor reside en transformar datos de información accionable para la toma de decisiones públicas. Pero, ¿de dónde surgen estos dos conceptos? Bueno, claramente tienen su origen en en experiencias históricas de brotes y distintas enfermedades que fueron gestando estos dos conceptos. En esta línea de tiempo lo que vemos es una breve historificación de los hechos más concisos y que más modificaron y marcaron lo que es la salud pública y la vigilancia epidemiológica. Podemos abordar desde la peste negra, donde se pudieron ver los primeros aislamientos o abordajes en salud pública, en el año 1796, la viruela, donde se desarrolló la primera vacuna y se hicieron campañas de vacunación masivas hasta llegar al año 1980, donde se declara erradicada. Tenemos la cólera, en donde tuvimos los primeros mapas de casos, se relacionó con las fuentes de agua y el saneamiento urbano. Se empezaron medidas de salud pública en torno a lo que es el medio ambiente. En cuarto lugar, ya acercándonos más a nuestro siglo, en 1980, eh, el VIH que pudo combinar pruebas, rastreo y agregar la prevención en salud también al abordaje de esta problemática. Bueno, en 2009 algunos recordamos bien la influenza H1N1, donde ahí ya tuvimos un primer acercamiento a una vigilancia mundial y sistemas de alerta tempranos para detección de brotes epidémicos. Y bueno, por último, el COVID-19, que lo vimos el año 2020, que fue una pandemia a nivel global que desafió claramente los marcos de la salud pública y la vigilancia epidemiológica. Y es un poco en eso que nos vamos a focalizar ahora en estos dos trabajos. A partir de esta historia, de esta vasta experiencia que tenemos, actualmente tenemos disponibles múltiples fuentes de datos epidemiológicos, notificaciones oficiales, redes de laboratorio, historias clínicas electrónicas, datos de urgencia, vigilancia participativa, vigilancia ambiental, datos administrativos de uso de servicios, ventas en farmacias y señales digitales, como búsquedas y movilidad. Cada fuente ofrece ventajas, rapidez, especialidad o cobertura. Presenta limitaciones que debemos conocer para integrarlas correctamente. Por todo esto, y continuando con los debates propuestos por mis compañeros en los dos primeros encuentros del track, Natalia, que analizó el uso de IA para interpretar datos epidemiológicos, y Héctor, que nos habló un poco de la recolección de datos en dispositivos móviles, propongo analizar las siguientes dos experiencias en el contexto de la pandemia del COVID-19. Estos son los dos trabajos que analizaremos a continuación.
El primer trabajo, Vigilancia Participativa en Brasil, un estudio transversal del año 2023, analiza los reportes ciudadanos de personas que informan sus síntomas a través de una plataforma. Para analizar su método, bueno, primero tenemos una temporalidad. Este trabajo se desarrolló desde el 20 de marzo al 20 de octubre de 2020. La población y alcance espacial fue amplio. Fueron 9 ciudades brasileñas. Hay un análisis desarrollado por cada una de estas 9 ciudades e involucró a 13.582 personas. El tipo de diseño es un estudio comparativo transversal de series temporales. Vale hacer una breve aclaración que aunque el trabajo compara series temporales diarias y realiza análisis de correlación y pronósticos a corto plazo, su diseño general y enfoque analítico se presenta como transversal descriptivo entre las ciudades y el periodo estudiado. No es un estudio longitudinal de seguimiento individual de cohortes prospectivas. Tengamos en cuenta esto a la hora de analizarlo. El objetivo de este estudio fue comparar dos tipos de fuentes de datos epidemiológicos. En primera instancia, lo que ellos llamaron PS, o vigilancia participativa. Estos datos se obtuvieron a través de datos autorreportados de forma diaria en la plataforma Brasil sin Corona, que es una app colaborativa que se puso a disposición durante la pandemia. El tipo de información se completaba en cuestionarios sobre síntomas y exposiciones. Estos datos de vigilancia participativa se contrastarían con una vigilancia tradicional, la vigilancia tradicional que abordamos en los medios que describimos al principio. Fuentes oficiales, datos de laboratorio, resultados de hisopados, todos estos datos estaban disponibles a través de la plataforma GitHub con la serie oficiales de casos confirmados. Como método de análisis de estos datos, se realizó en primera instancia un preprocesamiento que constó de una agregación diaria por ubicación, generación de indicadores sintomáticos, es decir, casos potenciales, a partir de respuestas y ponderación de la participación de la población en las distintas ciudades. En segunda instancia, lo que se realizó no fue solo comparar los datos provenientes de la vigilancia participativa con los datos provenientes de la vigilancia tradicional, sino se hicieron modelos de forecasting o predicción basados en las combinaciones de esos datos para evaluar la relevancia que tendrían en su aplicación. Y por último, se utilizaron métricas de evaluación que son correlaciones de tendencias entre series, mejoras relativas en precisión de pronóstico y descripción de las diferentes demografías en poblaciones, tanto en la vigilancia participativa como en la vigilancia tradicional. Con respecto a los resultados, hay tres aristas interesantes para analizar. En primera instancia, la cobertura y participación. Esta fue heterogénea entre ciudades. La correlación y utilidad predictiva de la vigilancia participativa depende fuertemente, obviamente, del nivel de participación de la plataforma. Esto lo vemos claramente expresado en estos gráficos, donde nos muestra la tasa de infección a través del tiempo. En los primeros tres cuadros, los de la línea de arriba, son los cuadros donde las ciudades, donde están representadas las ciudades que tuvieron mayor participación. Ahí vemos que tanto la línea roja, que representa los datos de la vigilancia participativa, como la línea azul, que representa la vigilancia tradicional, van, van casi simultáneas en el transcurso del tiempo. En cambio, a medida que descendemos a ciudades con mucha menos participación en lo que es la encuesta, tenemos ya dos líneas completamente divergentes, ya que esos datos no fueron de utilidad. Eh, Por último, la predicción, es decir, cuando se utilizaron modelos predictivos basados en la recopilación de los dos tipos de datos, se vio que utilizando la vigilancia participativa junto con la vigilancia tradicional, a 14 días la predicción aumentaba en un 3%. Esto es un dato que los autores consideraron altamente eh, interesante. Como conclusiones, los autores plantean dos. En primera instancia, que la vigilancia participativa puede complementar a la vigilancia tradicional y cuando la participación es suficiente, proveer señales tempranas útiles para la detección de tendencia y mejorar pronósticos a corto plazo. Es decir, esta vigilancia puede adelantarse a distintos brotes, tiene mayor sensibilidad.
No obstante, también aclaran que la naturaleza no confirmada de muchos reportes de vigilancia participativa y los costos de implementación e incentivación requiere una evaluación económica y estrategias de calibración antes de su adopción operacional. Pasando al análisis crítico del estudio analizado, bueno, entendemos que el título es adecuado, también su abstract. La muestra es amplia, mas no representativa, ya que fue de característica heterogénea y dispersa en distintas ciudades. Es un trabajo que entendemos que no es extrapolable por sus características. La apreciación de los resultados también es relativa y el hecho de que es un estudio en el contexto de una pandemia lo vuelve un estudio que puede considerarse innovador. Como mayor limitación detectada, creo que hay un sesgo de autoselección. Las personas que se reportan no son una muestra aleatoria. Después también hablamos de que hay una alta heterogeneidad entre las ciudades y niveles de participación, y hay una ausencia de umbrales operativos claros que nos definen cuándo una señal debe desencadenar una acción pública. Estas limitaciones condicionan la interpretación y el uso práctico de estas señales que detectamos a través de la vigilancia participativa. Pero bueno, pasando a nuestro segundo estudio, con las señales tempranas ya identificadas, la pregunta es, ¿cómo convertimos estas señales en decisiones que administren capacidad y recursos? Para ello vamos a ver este segundo paper, que representa la etapa de planificación operativa apoyada por modelado. Su título es Planificación de los servicios de salud durante la pandemia de COVID-19 en el sureste de Inglaterra, un enfoque de modelado de dinámica de sistemas. El objetivo de este estudio es desarrollar, probar, validar e implementar un modelo de dinámica del sistema para simular el progreso de la pandemia y el impacto de diversas intervenciones en la propagación del virus, la utilización de la atención médica y de la demanda de la atención secundaria. En el método, el diseño es un desarrollo de un sistema dinámico tipo SIER. Un sistema tipo SIER es un sistema que se basa en cuatro variables: susceptible, expuesto, infectado y recuperado. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, en primera instancia se define una estructura, se crea un diagrama de stocks y flujos que representa la progresión de la enfermedad a través de las etapas SIER que hablamos en primera instancia. Luego se asignan parámetros, se especifican los valores para las tasas de flujo, las tasas de contacto y otros factores que influyen en la dinámica de la epidemia, tales como vacunación, brotes, etcétera. Luego se realiza una simulación, el modelo simula a lo largo del tiempo para observar cómo cambian los números de individuos de cada estado, ya sea susceptible, expuesto, infectado o recuperado. Y en cuarta instancia se realiza un análisis de los resultados de la simulación para comprender la propagación, predecir escenarios, evaluar la efectividad de las diferentes intervenciones en la salud pública. ¿Cómo funcionó esto en la práctica? Bueno, el modelo se inició a partir del 1 de enero del 2020, generando resultados diarios hasta abril del 2023. El foco operativo fue en la región de Kent y Medway, más o menos 2 millones de habitantes, y luego se extendió a toda la región, llegando a los 6 millones de habitantes. Se construyó un modelo de dinámica de sistemas estratificado por edad y riesgo, alimentado con notificaciones locales, hospitalizaciones, capacidad de camas y datos de movilidad para ajustar contactos. El trabajo incluyó ciclos de calibración y validación continua, ejecución de escenarios what if y generación de salidas diarias para los gestores sanitarios. Es decir, estos outputs eran recibidos por los tomadores de decisiones para tomar las determinaciones sobre el sistema de salud. En esta imagen tenemos un resumen simplificado del modelo con la estructura SEIR, susceptible, expuesto, infectado y recuperado. El modelo dentro del área gris, esta área del medio, representa la pandemia en la comunidad y la sección verde representa la hospitalización. El modelo también incluye el paso B, donde se habla de la vacunación poblacional, lo que nos permite una transición directa del paciente susceptible al paciente recuperado, es decir, un paciente con inmunidad. ¿Cuál fue el resultado de esta experiencia?
Bueno, a nivel de la implementación regional se desplegó una serie de modelos locales operativos que fueron usados en la planificación y gestión de recursos a nivel regional. A nivel de utilidad operacional, los modelos facilitaron decisiones sobre reasignación de camas, planificación de rutas de alta, gestión de capacidad crítica, CPAP y UTI, eh, y coordinación entre distintos subsistemas de salud. Entre las mejoras de datos, la práctica de modelo iterativo condujo a mejoras de la calidad y consistencia de las fuentes de datos locales, identificación y corrección de inconsistencias en envío de datos, y por último, se visualizaron algunas limitaciones empíricas. El modelo se centró en pacientes admitidos por COVID-19. Esto no excluía pacientes admitidos con COVID incidentalmente y no modeló explícitamente infecciones nosocomiales o pacientes admitidos por otras condiciones que luego fueron identificados como COVID. Además, inicialmente hubo inconsistencias en lo que fue la entrega de datos a los distintos sistemas que demandaron correcciones iniciales. Como conclusiones, los autores nos hablan de que este modelo, adaptado con inteligencia local y ciclo iterativo de calibración y validación, aporta un instrumento práctico para la planificación de servicios sanitarios durante una pandemia, posibilitando la evaluación de escenarios y soporte a decisiones operativas. A su vez aclaran que la colaboración entre modeladores y gestores locales y el uso de datos en tiempo real son determinantes para que el modelo sea útil y mejore la fiabilidad de la inteligencia operacional. Pasando a un análisis crítico de este estudio, entendemos que el título y el abstract son adecuados, la muestra es adecuada en torno a su volumen, se podría considerar extrapolable, la precisión de los resultados puede ser relativa. Y el estudio en parte es innovador, ya que existen otras experiencias en otras partes del mundo con modelos similares. Como crítica, se puede hablar de que estos modelos dependen de la calidad y frescura de los inputs. Sin feeds fiables y sin entender latencias, las proyecciones pueden llegar a fallar y llevar a errores en la utilización de recursos. También la validación operacional se puede cuestionar. Se necesita una retroalimentación, es decir, el paper reporta el uso operativo de estos datos, eh, pero la medición del impacto de estas decisiones que se tomaron a través de estos datos merece mayor rigor, entendemos, para poder hacer un análisis más profundo de la situación. Llegando al final de esta exposición y como conclusión final, los dos trabajos que analizamos muestran piezas complementarias de una misma cadena. La vigilancia participativa puede aportar señales tempranas y sensibilidad frente a cambios en la circulación de enfermedades. Los modelos operativos, calibrados con datos locales y usados con ciclos iterativos con los gestores, traducen esas señales en proyecciones y decisiones sobre capacidad y recursos. En conclusión, detectar temprano es útil, modelar bien es necesario, pero lo decisivo es integrar ambas cosas con datos confiables, gobernanza y evaluación posterior para poder mejorarlos. Bueno, eso fue todo por hoy. Desde ya muchas gracias por su atención y los esperamos la semana próxima para comenzar con el primer Ateneo del track de Ciencias de Datos en Salud a cargo de la doctora Julieta Caridi. Muchísimas gracias.